Buenos días, mis queridos amigos. Esta lección laurentina va a estar consagrada, como la anterior y la siguiente, y quizá todavía dos más, al tema de la justicia. Un tema cuya importancia en la filosofía jurídica y al margen de la filosofía jurídica, en la filosofía política, incluso en la ética, no es preciso que pondere o recalque, porque es palmario. Y en cambio, podría haber resultado llamativo que a lo largo de tantas lecciones laurentinas como llevamos, se haya hablado de muchísimos temas, en torno siempre tomando como eje el concepto del bien común, pero hasta ahora no haya hecho acto de presencia, hasta la lección precedente, el tema de la justicia. Bueno, en la lección precedente me limité a una introducción, a explicar por qué ese concepto de justicia había sido hegemónico en una amplia tradición filosófico-jurídica y hoy seguía siendo hegemónico en un sector preponderante de la filosofía política, o por lo menos que ha sido preponderante durante el final del siglo XX y comienzo del XXI, independientemente de que ahora quizá los puntos de vista están evolucionando, pero vamos, eso habrá que verlo con perspectiva dentro de algún tiempo. Y lo mismo en filosofía jurídica, desde varios ángulos, desde varias perspectivas, entre otras el justnaturalismo de nuestro tiempo, minoritario, pero real, y también el positivismo o su variante, el constitucionalismo o neoconstitucionalismo, en tanto en cuanto consideran que el único derecho existente, válido, es el derecho positivo. No hay derecho natural, pero ese derecho positivo es un derecho en nuestros ordenamientos jurídicos modernos, es un derecho constitucional o de base constitucional, en la medida en que vivimos en ordenamientos jurídico-constitucionales. Bueno, pues en esos ordenamientos jurídico-constitucionales son valores jurídicos preponderantes aquellos que expresamente reconozca el ordenamiento jurídico constitucional. Y uno de ellos, no forzosamente el hegemónico, porque el hegemónico suele ser la libertad, pero desde luego uno de ellos, con un papel central importantísimo, es el de justicia. En cambio, en la concepción justnaturalista también, pero de cuño más clásico, que es la que yo les propongo, la justicia es un valor derivado e instrumental. Bueno, pues en la lección de hoy lo que voy a hacer es analizar en qué consiste ese valor de justicia y dar algunas pautas que puedan
servir de referencia para calificar como justos o injustos los comportamientos, las actuaciones, principalmente de los poderes públicos o de aquellos que estén investidos por los poderes públicos con una cierta función distributiva, puesto que voy a hacer estribar el valor de la justicia en un modo de distribución y a reducir toda la justicia a justicia distributiva. Tras este preámbulo, entro de lleno en el tema. ¿Qué es justicia? En vez de definir justicia, voy a definir el adjetivo justo. Es justa una distribución de bienes o de males que se ajuste a dos pautas absolutamente imprescindibles, que son, primero, no arbitrariedad, es decir, estar motivadas, ser justificables en el sentido de que podamos dar razón, podamos aducir el porqué. Y segundo, ser proporcionales. Como digo, el concepto mismo de justicia, el adjetivo justo, se aplica a distribuciones. No hay más justicia que la justicia distributiva. La sociedad es un cúmulo de individuos que existe por virtud de la propia naturaleza de la especie. Nacemos en la sociedad, vivimos en la sociedad y morimos en la sociedad. Esa sociedad existe con unas instituciones, con unos poderes, con unas normativas, y esa sociedad tiene como fin el bien común y la normativa tiene como finalidad ese bien común. Por tanto, el fin de la vida es el bien común y ese bien común es la vida, porque es el incremento de la cantidad y calidad de vida individual y colectivamente disfrutable. Ahora bien, ese bien común comporta también males. ¿Qué males comporta? Bueno, en primer lugar, el bien común, el ser humano solo lo consigue con el trabajo, con el esfuerzo, con la lucha. Lucha contra la adversidad, lucha contra la naturaleza, que es a veces benévola, pero muy a menudo hostil, y cuando no abiertamente hostil, sí frecuentemente adversa. La naturaleza no está hecha para el hombre. Puede gustarnos en gran medida una buena parte de lo que contiene, pero evidentemente no nos ofrece sus frutos para que, tendidos en una hamaca, los recojamos, sino que incluso en las sociedades del Paleolítico, de lo que llamamos cazadores-recolectores, eran sociedades, no hay que olvidarlo, de hambre, de una esperanza de vida de 20 años, y en los cuales esa caza muy a menudo llevaba a la muerte de los cazadores más que de los animales cazados. Por tanto, la vida era de una dureza inimaginable. De hecho, los restos paleoantropológicos demuestran que los individuos de esa época llevaban una vida de sufrimiento, de lesiones, de enfermedades. Bueno, y hoy mismo podemos ufanarnos con razón, de todos los inmensos progresos y logros de la civilización humana, por los cuales creo que podemos estar muy satisfechos y muy agradecidos a las generaciones que nos han precedido, cuyo ingenio acumulado ha posibilitado la vida que hoy tenemos, pero hétenos aquí enfrentados de nuevo a la adversidad, a la naturaleza,
por ejemplo, en estos 2 años, 20 y 21, a una pandemia vírica que forma parte de la naturaleza, los que exaltan a la naturaleza como maravillosa, magnífica, digna de toda loa y respeto, bueno, pues deberían incluir en la naturaleza todo lo que esta contiene, incluyendo las bacterias y los virus, evidentemente, y otros elementos patógenos. Bueno, pues no somos omnipotentes. Todo lo que conseguimos, todo el bienestar, todo el disfrute de cantidad y calidad de vida es merced al trabajo manual e intelectual, un trabajo a menudo arduo, no infrecuentemente muy duro y desde luego esforzado, siempre con esfuerzo. Ese esfuerzo es un precio a pagar por el bienestar, pero el esfuerzo en sí mismo es un mal. Es verdad que muy a menudo el esfuerzo acaba redundando en satisfacción. Por ejemplo, en algo tan sencillo como el deporte. Para quienes aman el deporte del ciclismo, al cual yo fui aficionadísimo durante una breve etapa de mi vida. Bueno, pues escalar montañas es duro, se sufre, se experimenta dolor, agobio, sufrimiento. Sin embargo, en ese dolor, en ese agobio, en ese sufrimiento, uno experimenta una doble satisfacción, una doble alegría. Primero, la de vencerse a sí mismo, ver que uno está siendo capaz de soportarlo. Y segundo, saber que después de eso va a venir la bajada, que no deja de ser peligrosa también, muy a menudo, pero que de todos modos es fácil y se realiza con esa alacridad de quien ha logrado superar la cima. Bueno, pues eso sin duda pasa en otras facetas de la vida humana. El trabajo, por ejemplo, del minero, el trabajo del obrero, el trabajo de quien estudia. Estudiar también requiere, uno de los mitos y de las causas del fracaso es creer que estudiar es fácil y divertido. No, estudiar es difícil y muchas veces aburrido. Justamente en la medida en que uno va avanzando y va venciendo su propia indolencia o su propia pereza, su propia resistencia al esfuerzo intelectual, su propia somnolencia, en que, va logrando avanzar, comprender, aprender, eso ya depara una satisfacción, el mero hecho de ir avanzando. Y después, por supuesto, la mayor satisfacción, el, la alegría de haber adquirido esos conocimientos, esa comprensión, esa capacidad de resolver problemas. De manera que todo trabajo manual e intelectual en la vida, no necesito ahora hablar de el trabajo del profesor o del investigador, que han sido mis dos actividades profesionales en la vida. De manera que el esfuerzo mismo también es fuente directa, o puede ser fuente directa de satisfacción, pero en sí mismo directamente es un mal trago, es, es el lado negativo, implica dolor, implica sufrimiento, mayor o menor. Ese sufrimiento tiene que distribuirse entre los miembros de la sociedad para que ésta alcance la riqueza manual, material e intelectual que necesita para el bien común. Esa distribución se opera de diversos modos. Uno de ellos, evidentemente, es respetar la iniciativa individual de escoger su propio camino en la vida, por lo menos en las sociedades modernas, porque en las sociedades, volviendo al Paleolítico, es dudoso que hubiera
nada parecido a un escoger la profesión. Sin duda, las actividades a que uno estaba destinado venían marcadas por el nacimiento y fundamentalmente por el sexo. Había una división del trabajo marcada por la edad y el sexo, preferentemente. Pero después la sociedad evoluciona, es más compleja, y ahí se organiza la distribución del trabajo, la división del trabajo con arreglo a diversos procedimientos. Uno de ellos, injusto, es la casta, el nacimiento, y otro de ellos, más justo, es el de la libertad individual de escoger su camino en la vida. ¿Cómo hacen, por ejemplo, las sociedades de insectos? No dan libertad ninguna de escoger el camino en la vida. Se habla de castas, pero en realidad no son castas porque no están determinadas, no son transmisibles hereditariamente, pero desde la incubación, los individuos son preparados, vienen preparados para desempeñar uno u otro papel. Según qué sociedades, por ejemplo, de hormigas, podemos tener un individuo preparado para ser la reina, otros preparados para ser las obreras, otros por su sexo, los zánganos, cuya única función va a ser la reproductiva, van a vivir como parásitos hasta el momento en que les corresponda ejercer la función reproductiva y después perecen. Pero hay sociedades de hormigas más complejas, en las cuales hay también, por ejemplo, una casta de guardianes, puede haber otras. Sin embargo, están por el nacimiento los individuos predestinados a una determinada función. Bueno, esto simplificando, porque surgen también, como sabemos, las rivalidades entre reinas, o sea que pueden surgir, de hecho, surgen varias reinas que pueden disputarse entre sí el trono. Esto da lugar a diversas situaciones en las cuales no voy a entrar aquí. En las sociedades humanas avanzadas tenemos esa posibilidad de orientarnos hacia una función en la vida, limitadamente, claro está, porque ya sabemos que las circunstancias del nacimiento, de la clase social o de incluso del lugar de nacimiento condicionan considerablemente nuestra orientación. Pocos de quienes han nacido en la ciudad se orientan a ser agricultores, pero bueno, algunos hay. Y, y las posibilidades de ser profesor universitario o investigador científico son mucho mayores entre quienes han nacido en una clase media o alta que quienes han nacido en una clase baja. Estos son hechos que están ahí y que podemos considerar precisamente injustos, que eh, nuestros modelos modernos de sociedad tienden a compensar de algún modo. Bueno, esos son, tienden a compensar de algún modo justamente porque consideramos que la satisfacción no es que necesariamente el esfuerzo de la enseñanza universitaria o el esfuerzo del investigador científico sean menores, porque a veces son iguales o mayores. Por ejemplo, en la vida actual es raro que un trabajador manual tenga semanas laborales de 60 o 70 horas, pero en un investigador científico esto es normal. En un investigador científico es normal que tenga que estar viajando muy a menudo, cambiando de uso horario, con problemas de insomnio, sin poder tener una vida hogareña razonablemente tranquila u ordenada. Y el profesor universitario está sujeto muy a menudo a zozobras y sinsabores e incógnitas en la vida extremadamente elevadas.
Sin embargo, eso se puede considerar que está compensado en buena medida por la consideración social de esas profesiones, por la satisfacción que ese trabajo depara en sí mismo, mientras que ser estibador o ser cargador o porteador pueden ser trabajos finalmente en el mundo de hoy, con los adelantos de la técnica, a lo mejor de menor esfuerzo, de menor dureza, si es que se puede comparar, claro, claro está, porque son esfuerzos muy diferentes, difícilmente conmensurables, pero en la medida en que podemos compararlos, puede que con las máquinas de hoy, con los instrumentos de hoy, finalmente ese trabajo manual sea al final menos duro, requiere menos horas, pues muchas veces, porque yo sé que hay situaciones muy variadas en el mundo, ya sé, no se me oculta que en Bangladesh hay fábricas con obreros trabajando en condiciones durísimas en semanas laborales larguísimas, pero bueno, esto es minoritario a escala mundial de todos modos. Y por tanto, el trabajo manual puede ser menos duro, pero también puede, o se supone que depara menos satisfacciones en sí mismo. Bueno, en la sociedad moderna, en la medida de lo posible, tenemos ya un primer modo de distribuir el esfuerzo por la vía de la libre elección del oficio del empleo, a sabiendas de que esta libre elección no deja de estar condicionada objetivamente por factores que escapan a nuestra voluntad en última instancia, de los cuales no somos dueños, que nos vienen dados, y también por otras circunstancias, por la suerte, por los profesores que hayamos tenido, por las oportunidades que se nos hayan abierto. Bueno, eso en gran medida es incontrolable, pero en la medida en que es controlable, dentro ya de cada uno de esos empleos y oficios, hay, hay un mayor o menor esfuerzo, un mayor o menor sacrificio, que contribuyen más o menos al bien común. ¿Cómo distribuir ese mayor o menor esfuerzo? Por ejemplo, es necesario, ahora mismo estamos con el problema de la investigación médica, biomédica de cara a las vacunas, son necesarias miles y miles y miles de horas de trabajo, de ingenio, ese trabajo precedido por un estudio, por un muy grande. Bueno, se va a sortear, a echar a suertes quién trabaja más o quién trabaja menos. Si lo hiciéramos así, evidentemente el resultado sería malísimo, porque no hay nada más injusto que la suerte, el sorteo. No, lo que hacemos es remunerar más a quien se esfuerce más y consiga mejores resultados. O sea que vamos a repartir, distribuir el esfuerzo compensándolo con la remuneración, con la retribución. Vamos a, a dar mayor remuneración, mayor retribución a quien ostente mejores calificaciones y por tanto ofrezca mejores garantías de un buen trabajo investigativo y además lo demuestre con el trabajo, le vamos a dar gratificaciones, vamos a valorar ese trabajo y se le van a dar puntuaciones, gratificaciones que premien el esfuerzo y el resultado. Bueno, ese es uno de los males, porque he dicho distribuir bienes y males. Aquí estoy hablando ya de que en esa distribución de males, del esfuerzo, compensatoriamente distribuimos bienes, porque además es el modo razonable de hacer esa distribución de males. Una serie de investigaciones van a pasarse semanas, meses durmiendo poquísimo
llevándose malos tragos porque intentan y no acaba de salir, hacen un primer experimento y resulta frustrado, tienen que reiterarlo, tienen que eh, esforzarse una y otra vez. Bueno, eso lo van a hacer, evidentemente pueden hacerlo por simple altruismo, muy loable, pero si nos únicamente lo dejáramos al altruismo, al pundonor, al profesionalismo de los investigadores, creo que el resultado no sería tan positivo como si les damos una compensación premiando ese esfuerzo, ese sacrificio. Ahora pasamos a otro mal que igualmente tiene que distribuir la sociedad, que es lo relativo a las sanciones, particularmente en el derecho penal, pero en todo el derecho sancionatorio. Bueno, ¿por qué tiene que haber este mal? Podríamos pensar en una sociedad en la cual todo el mundo cooperase sin necesidad de ser sancionado. Cada cual cumpliera la normativa sin apartarse de ella, no hubiera transgresión ni vulneración de ningún tipo. Se aproximan algunas sociedades de insectos a ser así, pero incluso en ellas, como han estudiado los mirmecólogos, no deja de haber algunas sociedades de hormigas en las cuales, aunque sea infrecuente, se cometen infracciones de la normativa, y para eso existen justamente una casta de guardianes encargados de, o encargadas, porque son hembras, de hacer respetar la normativa. Por ejemplo, cuando una obrera eh, intenta actuar, intenta ejercer una función reproductiva, que no es su cometido. Por tanto, vulnerar la regla por la cual se rige esa sociedad, bueno, pues eso tiene un castigo, tiene una sanción. El anarquismo, evidentemente, concibe una sociedad humana con un hombre nuevo en el cual todos los humanos sean tan buenos que no haga falta ningún tipo de represión ni castigo, ninguna punición. Lo que pasa es que es difícil compaginar esa utopía con lo que sabemos de las sociedades animales que nos son próximas, porque los humanos somos una especie de mamíferos, somos simios, pero no hay que olvidar que no solamente somos simios, sino que compartimos más del 80% del ADN con los demás mamíferos. Sí, es verdad que con los otros primates, o sea, los antropoides, los gorilas, los chimpancés, compartimos más del 95%, con los chimpancés el 98% del ADN, pero, y de ellos nos separan 7 millones de años de evolución, que es poco y es mucho, ¿verdad? Porque la escala de la historia geológica de la Tierra es poco, pero vamos, 7 millones de años son unas cuantas generaciones, ¿verdad? Y nos parecemos suficientemente para pensar que las sociedades humanas siempre han sido, y no tienen por qué dejar de ser, sociedades conflictivas, en las cuales hay luchas, hay disensiones, hay reglas que se respetan por unos y se conculcan por otros, y que esas vulneraciones tienen que recibir una sanción para que la sociedad persista y pueda seguir funcionando. De manera que es muy difícil asumir esa utopía, ese ideal de una sociedad en la cual no hubiera transgresión alguna. Y de hecho, la psicología nos muestra que desde edad temprana los niños humanos
son susceptibles de incurrir en infracciones que se castigan levemente con arreglo a su edad, pero que desde muy pronto tienen que empezar a recibir algún tipo de represalia, por mínima que sea, o por suave y bondadosa que sea. No puede, si hay una indulgencia total desde la infancia, pues evidentemente luego el resultado muchas veces está ahí, el de adolescentes, jóvenes y adultos con una tendencia fuertemente asocial y con enormes problemas de convivencia. No, no sabemos exactamente por qué, pero es difícil imaginar sociedades en las cuales no haya una minoría delictiva. No digo como Hobbes que el ser humano tenga una tendencia innata al mal. Tampoco creo que la tenga al bien. Creo que todos somos producto de de la sociedad en que hemos vivido, de los valores o antivalores que nos han inculcado, de los ejemplos que hemos tenido a nuestro alrededor y por la razón que sea hay un hecho y es que unos cumplen la norma y otros no. Quienes no la cumplen, algunos la incumplen de manera leve y otros de manera grave. Algunos incumplen normas menos obligatorias y otros incumplen normas más obligatorias. Pero esto es así y es en cualquier tipo de asociación, cooperativa, club, establecimiento, empresa, entidad docente, educativa, de investigación, en cualquier pluralidad organizada de individuos, hay una normativa explícita o implícita, escrita o no escrita, formulada o tácita. Hay unas reglas de actuación y de convivencia y de cooperación y para quienes las incumplen hay prevista de manera más o menos clara o confusa, explícita o implícita, algunas sanciones. Bueno, esas sanciones son los males y hay que distribuir esos males con algún criterio. Por ejemplo, si Andrés infringe la normativa, hay que hacer una partida de baloncesto el domingo a las 8 de la mañana y Andrés llega tarde y hay que eso ha, ha provocado un retraso que causa perjuicio al conjunto del club. Eso hay que sancionarlo. ¿Cómo se sancionará? No, eso será el reglamento el que lo determine. Pero ¿a quién se le impondrá la sanción? ¿No? Se le podría imponer a Lucas. Que no puede haber infracción sin sanción, pero el sancionado podría ser otro. ¿Por qué va a ser precisamente el infractor y no otro? Ha habido infracción y, y hay un castigo por la infracción. Pero el castigado puede ser otro, puede echarse suertes, por ejemplo, de nuevo. Bueno, y a lo mejor podríamos decir, bueno, de ese sorteo no se excluye a Andrés. O sea que, bueno, si el sorteo le sale desfavorable, pues además de que ha llegado tarde, resultaría castigado, pero lo mismo puede ser castigado otro o sancionado. Bueno, ustedes dirán, no es un modo idóneo de distribuir el castigo, evidentemente, pero lo que necesitamos es un modo idóneo, correcto, adecuado, de distribuir ese mal que es la sanción. Por tanto, la sociedad no distribuye únicamente bienes, sino también males. Pasando de los males a los bienes, ¿cuáles distribuye? Pues distribuye la riqueza, distribuye los medios del bienestar, distribuye la comida, distribuye la educación,
distribuye el transporte, distribuye la vivienda, distribuye más ampliamente la propiedad. Unos tienen unos bienes y otros otros. Eso es producto de una distribución. Incluso cuando el criterio de distribución es dejar las cosas como están. Digamos que llega un nuevo legislador, tiene que distribuir la propiedad y dice, bueno, la dejo como la he encontrado. Bueno, bien, pero eso ya es un modo de distribuirla. No hay que decir, no, yo no distribuyo nada, yo es según esté. No, no, eso mismo es ya distribuir. El no repartir, el no alterar el reparto previamente existente o heredado, es ya un modo de repartir. En todos esos modos eh, son de bienes, digamos, materiales. Hay otros que son de bienes que podríamos llamar intangibles. Por ejemplo, la calificación docente, el dar nota o evaluar. Nos puede parecer que la evaluación, la calificación, es consustancial con la enseñanza, por ejemplo. Pero esto, hasta donde podemos saber, no es así. En ninguno de los libros que yo he leído de historia de la enseñanza, historia de la educación, se nos dice cuándo empezó a haber notas, calificaciones. Por ejemplo, sabemos, evidentemente, conocemos la instrucción en la antigüedad. Mal, ¿verdad? Porque cómo eran los colegios, cómo eran las escuelas, sabemos que las había, evidentemente. Cómo estaban organizadas. En la mayoría de por ejemplo, en la sociedad romana, de tardo republicana e imperial, los jóvenes, los niños y jóvenes de familias acomodadas o de alta sociedad, aprendían principalmente con preceptores domésticos, muchos de los cuales eran esclavos. Y después completaban sus estudios yendo a Atenas o Alejandría, asistiendo, aprendiendo con maestros. Pero cómo era ese aprendizaje no lo sabemos. Hasta donde podemos saber, no existía nada comparable a nuestra enseñanza reglada de hoy, con cursos secuenciales y menos con notas. Seguramente el primer ejemplo que yo conozco, histórico, de nota es el sistema de exámenes de la China imperial, que se establece a finales de la antigüedad en las sucesivas dinastías de los Han, después de los Hui, de los Tang, de los Sui, y alcanza su apogeo con los Ming y los Qing, pero ese sistema milenario es un sistema de calificación, en cierto modo, con dos únicas notas, 0 y 1. Uno es aprobado, el que aprobaba el examen, y otro es suspendido, que era la gran mayoría, que los que suspendían. Pero el examen no completa un ciclo de estudios previos. Los estudiantes que se preparaban para esos exámenes asistían a los cursos de un maestro en su localidad, en su comarca. Cómo eran los cursos, cómo se organizaban los cursos de esos maestros, no lo sabemos. Esos maestros iban dando nota, calificación. Lo desconocemos en realidad, todo eso. Bueno, en la sociedad moderna se han establecido las notas por un procedimiento de mejor o peor de evaluación del aprendizaje y de adquisición de capacidades de los alumnos, y se considera que debe valorarse mejor a quienes aprendan más y valorarse peor a quienes aprendan menos. ¿Por qué así, no al revés? ¿O por qué no valorar a todos igual? Y además, ¿por qué hemos evolucionado hacia sistemas mayoritariamente graduados de 0 a 10, o de A a D, o de 1 a 50? Bueno, en todo caso, o de calificaciones
con denominaciones como aprobado, notable, sobresaliente. Bueno, ¿por qué hemos graduado? Bueno, pues justamente porque no es cuestión de todo o nada, no es cuestión de mero sí o mero no, absolutamente sí o absolutamente no. ¿Cuáles son en todas estas distribuciones de bienes y de males, cuáles son los rasgos que van a caracterizar una distribución que llamemos justa, en virtud de que la vamos a llamar justa? Bueno, pues yo voy a hacer una propuesta, pero esta propuesta está basada no únicamente en lo que se me ocurra a mí, sentado en un sillón e imaginando qué sería lo justo o lo injusto, sino que parto evidentemente de una reflexión de lo que las sociedades, a lo largo de su evolución y en el habla común también, se suele considerar justo o injusto, en lo cual veo aproximaciones para, racionalizándolas, refinándolas, llegar a este criterio. Primero, la distribución. Es menester que el instituto distributivo, enseguida voy a aclarar lo que quiero decir, el modo de distribución, el criterio de la distribución y la aplicación de ese criterio obedezcan al doble canon de no arbitrariedad y de proporcionalidad. Instituto distributivo. Cuando digo instituto quiero decir institución, pero institución muchas veces entiende un organismo, una entidad, un establecimiento, a veces con un local o sin él, con unos individuos que organizadamente asumen la tarea. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una práctica institucionalizada. Es decir, una práctica distribuida, reconocida socialmente, reconocida, de la cual se encargan, que está atribuida a un individuo, un cuerpo, un organismo, una colectividad, a quien sea, pero que se ajusta a unas normas, a unas pautas que tienen cierta estabilidad, un reconocimiento social y por tanto que se asumen con arreglo a esa normativa social y con ajustándose a unos patrones de nombramiento o asignación. Y que por parte del sujeto activo, el distribuyente, y los distribuidos o receptores de la distribución, asimismo, se establecen según una práctica institucionalizada. Bueno, esa práctica institucionalizada para ser justa, tiene que ser no arbitraria. Y para que sea no arbitraria, tiene que servir al bien común. Es decir, ser adecuada e idónea para el bien común y, digamos, ser incluso de las alternativas que se tienen a la vista, no forzosamente toda, tiene que ser la más idónea, la más adecuada. A lo mejor es la más idónea, la más adecuada, sencillamente porque ya está instituida y establecida y cambiarla sería costoso, problemático, difícil, provocaría perturbación, confusión, desconcierto o un periodo de espera demasiado grande, por lo que sea. Eso ya nos indica un motivo por el cual es dejar las cosas como están, muchas veces en efecto es lo idóneo. Otras podemos decir, bueno, vamos a barajar alternativas, pero no nos vamos a pasar la vida barajando alternativas, o sea que vamos a barajar dos o tres en el caso de que queramos introducir novedades o cambios en las pautas ya establecidas. Por tanto, el instituto distributivo tiene que ser no arbitrario, tiene que servir al bien común. Segundo, la pauta de distribución tiene que ser no arbitraria.
el criterio distributivo tiene que ser no arbitrario. Por ejemplo, vuelvo a algo tan sencillo como la evaluación de los alumnos. Bueno, pues sería arbitrario asignar las notas por sorteo o asignar las notas dando mejores a los de aquellos cuyos apellidos empiecen por la inicial más alta, la Z, por ejemplo, dando la nota máxima a aquellos que empiecen por Z, el apellido, Zurita, Zalabardo, y la nota más baja a aquellos cuyo apellido empiece por A, Aguilar. Bueno, no cabe duda de que es un modo de distribuir las notas, pero totalmente arbitrario. ¿Y por qué arbitrario? Porque no sirve el bien común. ¿Cuál es el bien común en este caso? El bien común es el que se consigue incentivando a los alumnos para estudiar, para aprender, para esforzarse, para aguzar su ingenio y ofrece como resultado a la sociedad un, un currículum del alumno, un historial del alumno que demuestre, vamos, que dé un indicio, mejor dicho, de sus potencialidades, de sus capacidades. De manera que las mejores notas en matemáticas las tengan aquellos que sean más aptos para, en el futuro, si lo desean, emprender carreras en las cuales las matemáticas juegan un papel importante. Las mejores notas en latín las tengan aquellos que sean más aptos para, si lo desean, emprender carreras en las cuales el latín sea importante. Y así sucesivamente, en todo lo demás. Las mejores notas en gimnasia las tengan los que tienen mejores aptitudes para el ejercicio físico. Las mejores notas en trabajos manuales, lo mismo. Así en todos los aspectos. Es un modo, las instituciones docentes sirven a la sociedad, sirven primero a los educandos, a los alumnos, es lo principal, ayudándolos a capacitarse para ser buenos miembros adultos de la sociedad, hombres y mujeres de provecho. Hombres y mujeres que estén con buena capacitación para desempeñar una profesión y para tener una vida no solo profesional, sino también familiar, provechosa para los demás y para sí mismos. Pero también tiene una finalidad que es ofrecer a la sociedad un personal preparado, y ese personal preparado, esa preparación tiene que acreditarse con lo que son justamente las calificaciones. Por tanto, el criterio tiene que ser no arbitrario. La aplicación tiene que ser no arbitraria, porque si el criterio es arbitrario, pero luego el evaluador no lo aplica correctamente, es decir, no se ajusta al criterio, ajustarse. Aquí tenemos ya la palabra de justicia. Ajustarse es ser justo. De manera que la aplicación tiene que ser también no arbitraria, sino corresponder exactamente o lo más exactamente que sea posible en la medida humana, porque todos los que hemos corregido y calificado sabemos que hemos cometido errores y que no somos infalibles y que no siempre hemos sido aplicado correctamente los criterios de evaluación, a veces porque estábamos cansados, que no se califica igual cuando uno empieza a hacerlo que cuando ya lleva 15 o 20, aunque solo sean 8 horas calificando, con el cansancio, lamentablemente es así. Pero en la medida de lo posible, la aplicación del criterio también tiene que ser no arbitraria. Y luego la proporcionalidad. ¿Qué quiero decir por proporcional? Una distribución es proporcional en la medida en que es una función de un supuesto de hecho, y esa función tiene que tener dos características, dos propiedades. Primero, ser monotónica y segundo, ser continua.
Pero esto es un ideal, porque en la práctica humana no siempre es posible. Eso lo sé. Sé que desgraciadamente hay situaciones en las cuales el legislador se ve forzado a no ser justo o no ser tan justo como quisiera. Primero, una función es monotónica cuando a mayor realización del supuesto hay mayor realización del resultado. Por tanto, la monotonicidad quiere decir que si un alumno hace un examen mejor que otro, no va a tener una nota peor. Si un empleado, un operario, realiza un mayor esfuerzo o trabaja más horas o rinde más, no va a tener una retribución menor. Sin embargo, la monotonicidad no excluye que dos rendiciones desiguales tengan una misma evaluación o remuneración. ¿Por qué? Pues porque sería extremadamente difícil. Por ejemplo, entre dos exámenes es casi imposible que sean exactamente igual de buenos. Por mínima que sea, es casi seguro que habrá una diferencia de un centésimo, de un milésimo, pero no se pueden establecer notas con decimales que nos llevarían al infinito. Por tanto, es posible que establezcamos pisos y que escaños y que podemos decir, pues, ha llegado lo suficiente para subir al escaño siguiente. Por ejemplo, si calificamos de 0 a 10, bueno, pues dos exámenes ligeramente diferentes en su calidad pueden tener ambos un 6. Podemos decir, bueno, si pudiéramos, le pondríamos 5,5, pero no vamos a poner decimales. Bueno, pues pasa a 6. La monotonicidad, por tanto, no excluye que alguna desigualdad en el supuesto no se traduzca en desigualdad en el resultado. La continuidad lo que hace es excluir saltos e interrupciones. Y concretamente, lo que, de este modo, lo que excluye la continuidad es que, por ejemplo, quienes hayan tenido un rendimiento de hasta un cierto punto aceptable tengan 5 y los que superen eso, por poco que sea, tengan 10. Eso es un salto. Ustedes estarán de acuerdo. Por el derecho penal español, que yo estudié profundamente y con muchísimo detalle, es verdad que según el Código de 1995, cuando acababa de promulgarse, que después ha sufrido muchísimas alteraciones y modificaciones, pero yo vi en él montones de injusticias de todo tipo. Primero, los criterios eran extremadamente arbitrarios, desconcertantemente arbitrarios, porque, por ejemplo, una lesión tiene un castigo, una puñalada que provoque una herida, pero una herida leve que no requiera tratamiento médico-quirúrgico, sino unos puntos simplemente, porque eso tiene menor castigo que cultivar marihuana en un tiesto para consumo propio, por ejemplo. ¿Por qué arrancar a alguien la mano derecha, cortársela, tiene menor castigo que la estafa? O que una estafa grabada, por ejemplo. Bueno, pues evidentemente es difícil imaginar que el legislador haya hecho una tabla de castigos y haya dicho vamos a castigar los diversos delitos y faltas con relación a su gravedad, no solo dentro la mayor o menor gravedad dentro del delito, sino o del tipo de delito, sino también baremar unos tipos de delitos con otros con arreglo
al bien jurídicamente protegido, porque no todos los bienes jurídicamente protegidos tienen igual valoración. Por tanto, el grado del injusto de unos delitos es intrínsecamente menor. El grado del injusto de los delitos contra la propiedad es intrínsecamente menor que el grado del injusto, de la ilicitud, de los delitos contra la salud, integridad o vida de los seres humanos. Bueno, pues eso no se está atendido en el código. Y por otro lado, el código está lleno de saltos. Por ejemplo, era el año 95 y por tanto la moneda era la peseta. Una peseta, sustraer 49.999 pesetas, podía estar mm, castigado con un máximo de arresto de 6 meses, que en realidad no era así, pero bueno, y un hurto de 50.000 pesetas con una privación de libertad, con un encarcelamiento mínimo de un año. O sea, por una peseta se pasaba de un máximo de 6 meses a un mínimo de un año. Esto era así en todo, ¿eh? Ese ejemplo evidentemente quedó muy marcado, pero era así en todo lo mismo en el consentimiento sexual. Hay una edad a la cual el consentimiento para la relación sexual entre dos novios es válido. Si realizan su unión sexual la víspera del día en que del cumpleaños, hay delito. Pero si se esperan unas horas a que se haya llegado la hoja del calendario marque ese cumpleaños, ya es una relación lícita. Ustedes dirán, bueno, pero si es entre ellos, nadie va a acudir a la justicia. Bueno, eso está por ver, porque en estos últimos años de neopuritanismo sexual, pues se han visto muchísimas cosas y hay casos de denuncias múltiples, de manera que no estoy yo tan absolutamente seguro de que eso sea así. En todo caso, evidentemente ahí no hay proporcionalidad porque no hay continuidad. Hay veces que no puede haberla por la naturaleza misma de, de aquello que se distribuye. Por ejemplo, hay oposiciones para una plaza de registrador de la propiedad en Santander. Bueno, generalmente no las oposiciones a registradores de la propiedad no son a una plaza, son a más, pero voy a poner este ejemplo imaginario. Ya hay 15 candidatos, de ellos 6 magníficos, de ellos 3, vamos, óptimos, pero de esos 3, uno es un poquito mejor que los otros, solo un poquito mejor. Bueno, pues evidentemente lo proporcional sería partir la plaza y repartirla entre los óptimos, entre los bastante buenos, pero no se puede hacer, hay que darla a uno solo. Ahí no puede haber proporcionalidad, hay una discontinuidad y se la vamos a dar al mejor. Y vamos a tratar igual al segundo que al de la cola, es decir, con calabazas. Vamos a suspender, vamos a catear, como se dice vulgarmente. Bueno, pues esto es inevitable, pero no es justo. Lo justo sería una proporcionalidad. Bueno, yo establezco estos dos cánones de no arbitrariedad y de proporcionalidad, según la he definido, ajustándose en lo posible al doble canon de que sea una función monotónica y continua, en lo posible, insisto. Pero, como digo, eh, esta definición, porque lo que propongo es una definición, lo propongo porque la justicia es
un instrumento para el bien común, un modo de distribuir los bienes y los males para el bien común, para que el resultado de la distribución redunde en lo mejor para el bien común. Bueno, pues ¿de qué manera podemos distribuir los bienes y los males de suerte que el resultado sea idóneo para el bien común? Evidentemente así. Si incurrimos en arbitrariedad, el bien común saldrá perjudicado. Si la distribución no es proporcional, primero será arbitraria, porque el único modo no arbitrario de distribuir es con proporcionalidad. Y segundo, es evidente, basta con reflexionar con cualquier ejemplo en que en la medida en que se vulnera la proporcionalidad, el resultado es en detrimento del bien común. Bueno, pues esta es la concepción de justicia y por tanto la justicia no se define en función, no es un concepto intuitivo, no es un concepto primitivo, no tenemos un sentido innato de que sea justo o injusto, que nos lo dé un sexto sentido, una corazonada. La justicia no puede ser tampoco la noción primitiva y esencial del derecho natural, como lo es en otros planteamientos, en los cuales si se acepta el bien común es derivado de la justicia. Hay que aceptar el bien común porque es justo. Mi punto de vista, como ustedes ven, es radicalmente inverso. No, la justicia es un derivado del bien común. Hay que actuar con justicia justamente por una exigencia del bien común como instrumento para la realización del bien común. Bueno, sé que no he agotado en absoluto la problemática. Ahí quedan muchísimas incógnitas abiertas, muchos problemas que he eludido en este planteamiento, si esa proporcionalidad puede ser incremental o no ser incremental, si esa función que digo que ha de ser no monotónica y continua, dentro de esas caben muchísimas, muy diversas. Eso es evidentemente lo único que mi aproximación ha podido dar en el ámbito de estas lecciones es una idea genérica de qué es la noción de justicia para reflexionarla. La pauta principal siempre es que hemos de escoger aquella función proporcional, o sea, monotónica y continua, que sea adecuada al bien común. Esa es siempre la pauta, la no arbitrariedad. No escoger esta o la otra porque se nos ha ocurrido, porque así se suele hacer, porque otros lo hacen o porque no sabemos a cuál otra acudir. Bueno, si no queda otro remedio, pues hacer como se venía haciendo, pero buscar siempre aquella función que se adecue mejor al bien común, o sea, que cumpla el principio de no arbitrariedad. Con esto pongo punto final a esta lección. Seguiremos ahondando en el problema de la justicia en la lección próxima con la lectura de autores del pasado cuyo legado doctrinal no podemos desconocer en modo alguno.